porque todavía nos queda gente muy top, ¿eh? Tenemos todavía a Stephanie Aguilar, que la tengo aquí esperando, que lleva un rato esperando, perdona, Steffi, que es que Stephanie, que llevamos aquí un rato de charla y vamos un poco retrasados. Pero todo bien, Carlos, referente, vale, bien, Midu, todo bien, todo genial, estamos bien, vale, genial. Pues amigos, vamos con la siguiente persona que nos va a dar una pedazo de charla y es Stephanie Aguilar, que te va a estar explicando cómo aprender UX para developers. Así que vamos con Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Midu, súper bien, feliz de estar aquí contigo, un honor de verdad. Y nada, aquí preparando esta súper charla que me encantan estos temas como cuando son combinaditos, UX, desarrollo, me encanta. Entonces aquí súper feliz de estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Qué grande. Bueno, pues a ver si convences a unos cuantos, porque mucha gente dice, ah, yo diseño, yo no quiero, yo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues hoy Stephanie os va a convencer, ¿vale? De que tenéis que tener en cuenta la experiencia del usuario para desarrolladores. Muchas gracias por pasarte, Stephanie. Te lo dejo todo a tus manos, ¿vale? Te comparto la pantalla y yo me marcho por aquí y te dejo tu tiempo. Muchas gracias por pasarte. Un abrazo. Listo, gracias, Midu. Bueno, muy buenas tardes, noches desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Estefania Aguilar. Me conocen más como Tef o Tef Code, entonces ahí les dejo también mi nombre de usuario por si de pronto me han escuchado por ahí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper espectacular que es sobre UX para developers. Para esto vamos a hablar de tres temas fundamentales. El primero es experiencia de usuario, el segundo vamos a hablar sobre todo el tema de desarrollo frontend en particular y luego vamos a hablar de heurísticas de UX. Este tema de heurísticas me encanta y ya vamos a hablar un poquitico más en detalle y también de una experiencia personal que es cómo esas heurísticas me han ayudado mucho para aportar también al producto desde la parte de diseño. Entonces, para este tema de experiencia es importante que sepamos qué es y básicamente cuando hablamos de UX es cómo se siente nuestro usuario cuando ingresa a nuestra aplicación. Si logro completar una tarea, si por ejemplo yo como usuaria quiero realizar una transferencia bancaria a mi cómo me siento yo en esa aplicación y si realmente logro completar esa tarea, es decir, si logro hacer efectivamente esa transferencia o me tocó buscar ayuda, tal vez llamar al centro de ayuda de la misma aplicación para lograr hacer la transferencia, ir al banco o si por el contrario, bueno, tuve errores, en fin. Entonces de eso nos habla básicamente la experiencia de usuario, cómo nos sentimos y también si logramos completar esas tareas, si entendemos el contexto en general. Y también es importante que sepamos que esto no es solamente tarea de una sola persona. Si nosotros estamos trabajando en un equipo en donde tenemos diseñadores, frontends, backend, tech leads, bueno, en fin, esto no quiere decir que solamente el área de UX o de diseño es la encargada de la parte de experiencia de usuario. Nosotros, especialmente el tema de desarrollo frontend, nosotros como desarrolladores debemos también estar ahí alertas sobre toda la experiencia, toda la interacción que hay en nuestra aplicación y si en efecto nuestros usuarios sí están utilizando lo que queremos que utilicen o si están completando las tareas que queremos que completen. Entonces, no es solamente de una persona y aparte de eso, no es solamente una parte del proceso, es decir, no es que el UX lo hago al principio, sino que también va a lo largo de todo el desarrollo de nuestra aplicación. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y adicional que no es solamente un tema de centrarse en el usuario, también implica un montón de cosas. Y como implica un montón de cosas, pues aquí te cuento más o menos las disciplinas que tiene abarcado todo el tema de experiencia de usuario y es básicamente todo el tema de UX Research, de Content Strategy, de arquitectura de la información, de Visual Design, de usabilidad. Hay un montón de disciplinas que están inmersas en UX y que por supuesto la idea no es que nosotros como desarrolladores nos convirtamos en una persona de UX, pero que sí conozcamos cuáles son nuestros roles y cómo podemos ajustar esos roles basados en esa experiencia que podemos integrar también en nuestro trabajo y en nuestro día a día. En nuestro día a día, básicamente, lo que tenemos que hacer es, uno, recibir un diseño. Digamos que estamos trabajando en un equipo en donde ya hay un diseño y no lo tienen que pasar, donde tiene que haber ese hand-off o ese traspaso de información, donde también tenemos que tener habilidades comunicativas con las personas de diseño, donde no solamente recibimos y hacemos como unas maquinitas, sino que también tenemos que hacer un proceso de, ok, ven, entendamos qué es lo que me estás pasando, qué es lo que tengo que hacer, cómo es el flujo. Entonces ahí, en todo este entendimiento también vemos otros skills involucrados. Aparte de eso, pues
Después de recibir el diseño y entenderlo, pues obviamente es traspasarlo a código y ya hacerlo realidad. Pero aquí es donde debemos hacer un pequeño ajuste y me han gustado mucho las charlas de la Conf porque precisamente nos hablan y nos han hablado sobre que nuestro rol como desarrolladores no es solamente codear, no es recibir una tarea, codeo, entrego, no, sino que hay otras cosas adicionales que debemos también tener presentes. Como frontend debemos ajustarnos también a eso y uno, cuando nos entregan un diseño, también es importante que nosotros tengamos ese tema de visual design como súper integrado. ¿Por qué? Porque los diseñadores muchas veces, y ahorita más o menos les cuento un poquito de mi experiencia, es que hay diseñadores que apenas están llegando al producto, por ejemplo, y si nosotros ya tenemos experiencia, pues ya podemos ser incluso muchos más críticos con ese desarrollo que nos está, con ese diseño que nos están pasando, ¿no? Entonces hay varias cosas a tener en cuenta. Y adicional, todo el tema de usabilidad. Si nos pasan a nosotros un prototipo o unas páginas ya en diseño, por ejemplo en Figma, y nos dicen, ok, de aquí el usuario salta aquí, de aquí a aquí. Ok, nosotros también podemos participar bastante en ese proceso, revisarlo y decir, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces ahí llega la importancia de UX, ¿no? Porque no es solamente un tema de una persona, que era lo que hablábamos anteriormente, sino que también buscamos que toda esa experiencia de navegación de nuestros usuarios sea un éxito por completo y el éxito también está en manos de nosotros. Entonces, aquí llega el tema de heurísticas, que estas heurísticas son básicamente unos pasos generales, no son específicos y se tienen que cumplir al pie de la letra, pero estas heurísticas de usabilidad básicamente nos cuentan ciertas pautas, que son 10, que debemos tener en cuenta a la hora de crear una página web. Entonces aquí no solamente está involucrado la parte de diseño, sino que al conocer estas heurísticas de UX, pues básicamente nosotros vamos a tener un conocimiento más amplio y de cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden hacer. Entonces, vamos por la primera. Aquí sí nos vamos a sumergir y vamos a hacer de cuenta que en todos los ejemplos que les voy a contar, vamos a ser los desarrolladores de ese ejemplo en particular. En este caso, imaginemos que somos desarrolladores de Platzi. Pues básicamente si nos dicen, ok, tenemos que hacer un curso y tenemos que mandar todos los videos de las clases, pues bueno, si a nosotros nos dicen, muestren la clase, lo podemos hacer, pero en nuestra intención como desarrolladores debemos pensar en, ok, para el usuario, es decir, quién es el usuario, un estudiante, es capaz de comprender en qué parte va de la clase, si se quiere detener, o si sabe en qué clase va, si en la 1, si en la 10, si en la 20, si ya va a terminar, si apenas empezó. Entonces ahí es donde entra también en juego, ok, este tema de las heurísticas y en particular esta primera que es la visibilidad del estado del sistema. ¿Cómo le estoy proyectando yo a mis usuarios en dónde están? La segunda es que nosotros siempre como seres humanos asociamos mucho con el mundo real. De hecho, esto me encanta porque en el tema de animaciones es muy parecido. Si nosotros vemos personas saltando o si vemos un carro moviéndose, ya tenemos en nuestra mente más o menos cómo debe funcionar el mundo real, ¿no? Pero si llegamos a una aplicación y no vemos que haya cierta coherencia, inmediatamente en nuestra mente es como, ok, aquí está pasando algo y ya es una alerta que se despierta en nosotros. Entonces, por eso es tan importante que todo lo que vemos en el mundo exterior también lo tratemos de plasmar en una web o en un producto que estemos creando. En este caso es Airbnb y ellos lo que hicieron es colocar estos iconos, por ejemplo, de isla o del mapa que está en la parte inferior y ya estos iconos literalmente nos llevan a recordar, que más adelante vamos a hablar de ese tema de recordar, a recordar esto y ya no tenemos que pensar, ok, isla, ¿cómo así? ¿Qué será eso? ¿Qué me estará diciendo? Sino que vemos la imagen, la asociamos con lo que ya conocemos como isla, que es una palmera, arenita, y ya inmediatamente sabemos que son esos lugares en una isla, por ejemplo. Aparte de eso, pensar en que le tenemos que dar libertad a los usuarios, que si nosotros lo llevamos a cierto sitio al usuario, pues también debemos darle la opción de salirse, de devolverse, de, ok, darle otro estado adicional, libertad y control absoluto en esa aplicación que estamos creando. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que entro a alguna web y de cierta forma no encuentro escapatoria y la única es literal cerrar el sitio y volverlo a abrir. Entonces ahí es donde nosotros debemos evitar que el usuario se salga, sino que se quede, pero que tenga el control de lo que quiere hacer dentro de nuestra aplicación. Hasta aquí he hablado de 3 heurísticas y me gustaría que ustedes también nos cuenten en el chat
¿qué otros ejemplos de aplicaciones logran detectar con este tema de las heurísticas? Esto, de hecho, lo hice con unos estudiantes hace poquito y era muy divertido porque encontrábamos ciertos ejemplos y eso nos da también como la capacidad y la comprensión general de todas las aplicaciones que usamos y de estos conceptos tan importantes que debemos tener en cuenta también a la hora de crear aplicaciones. La cuarta, yo soy súper cansona con este tema y es la consistencia. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que todo lo que tenga que ver con un grupito en particular, pues se parezca o tenga relación. En este caso, por ejemplo, vemos Starbucks que tiene un header y en ese header o navbar tiene unos ítems, tiene menú, tiene café, tiene novedades y como podemos ver, todos están escritos de la misma forma, con el mismo font width o con el mismo peso. También tiene las letras en mayúscula, el mismo tamaño, pero si lo empezamos a colocar de forma desordenada, pues ya nos da a entender otro tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos con el tema de la consistencia es dar a entender que hace parte de un mismo grupo también. Por ejemplo, los cafés que están en la parte inferior, ahí vemos que hacen parte del mismo grupo y que aparte de eso, aunque son cafés diferentes, están en el mismo fondo y que aparte de eso los nombres también son muy similares entre sí en cuanto a texto, a que si están escritos en minúscula, al peso, en fin. Entonces, eso es clave también para poder crear nuestros sitios, consistencia. En mi caso personal, hoy en día, si por ejemplo creamos un modal y veo que en otro lado se está haciendo ese mismo modal, pero diferente, con otro look and feel, pues ahí mismo levanto la mano y le digo al diseñador, a la diseñadora como, hey, pues en otro sitio de nuestra misma aplicación se está haciendo esto mismo, pero está diferente. ¿Qué podemos hacer para que haya consistencia en estas dos partes de la aplicación? ¿No? No sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho ese tipo de cosas. Por eso digo, soy súper cansona con ese tema de la consistencia. El quinto es el tema de la prevención de errores que también tocábamos al principio. ¿Cómo podemos hacer que el usuario evite todo este tema de errores, ¿no? Entonces, por supuesto, la aplicación está sujeta a que existan errores, pero ¿cómo podemos hacer para aliviarle esa frustración al usuario? Entonces, acá, por ejemplo, es un ejemplo de Instagram, donde uno puede publicar una foto y ahí podemos colocar también un pie, como escribir algo, y ahí inmediatamente nos dice como, ok, tienes 2.200 caracteres disponibles para colocar en tu publicación. Ahí ya inmediatamente me empieza a contar cada que yo voy escribiendo y eso ya me da una noción de dónde voy y cuándo ya es el límite, ¿no? Supongamos en Twitter, imagínense que este mismo caso suceda y nosotros estemos escribiendo y de la nada nos diga que está en rojo o que está mal, inmediatamente nosotros vamos a decir, ok, aquí qué está pasando, yo porque me equivoqué, esto no me está diciendo nada. Entonces la idea es que literalmente la aplicación, hasta con esta prevención de errores, te ayude y por supuesto, como no tenemos a nadie a quien preguntarle cosas sobre la aplicación, pues que la misma aplicación nos hable y haga que no cometamos este tipo de errores. La sexta es básicamente que no le digamos al usuario, oye, ¿recuerdas aquella vez que, o recuerdas, sino que nosotros recurramos a un tema de recuerdo. Entonces, o de reconocimiento más allá de recuerdo. Aquí, en este caso, es un agendamiento de visita de esta aplicación que se llama La House y ahí es de venta de casas, de vivienda. Entonces, una persona puede llegar a la propiedad, decirle como, oye, yo quiero agendar visita y te lleva a esta vista. ¿Qué pasa si uno como usuario no se acuerda cuál fue la propiedad, en dónde quedaba? Entonces, básicamente le ayudamos ahí con el reconocimiento, con una imagen pequeñita y con el nombre de la aplicación. Entonces, miren cómo no recurrimos a que él recuerde cuál fue o cuál es la que quiere agendar, sino que inmediatamente se lo ponemos ahí pequeñito para que haga un reconocimiento y se acuerde de cuál es esa propiedad que quiere visitar. La sexta es flexibilidad y eficiencia de uso. Aquí esto me encanta porque no solamente hablamos de usuarios nuevos, porque miren que cuando nosotros creamos una aplicación siempre pensamos en los usuarios que ya van a llegar, que todavía no conocen nuestro producto, pero ¿qué pasa con esos usuarios que ya usan nuestros productos? Entonces aquí llega una palabra clave que es los aceleradores. Esos aceleradores nos permiten, como su nombre lo dice, acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, en Mercado Libre.
Si yo ya compré un mouse, pues básicamente lo que tengo que hacer es darle en volver a comprar y ya puedo volver a comprar, por supuesto, el mouse. No tengo que recurrir a ir al buscador, recordar, que ahí también se empieza a vincular la otra heurística, empezar a recordar cuál era el mouse que yo había comprado, en qué lugar, nada, sino que él ya me lo está arrojando y si lo quiero volver a comprar, pues inmediatamente lo hago. Entonces, esto también nos da como una flexibilidad y hacer cosas mucho más rápido. La octava es que todo lo hagamos mucho más simple y que todo lo que le mostremos literalmente sea lo necesario, es decir, que no llenemos un montón nuestra web. De hecho, esta vista puede ser un poco simple, muy, muy, muy simple, porque si vemos, esto es una web y la web aproximadamente, la que yo tengo acá es de 1440 píxeles, imagínense el tamaño de la pantalla, con solamente mi información en el centro, pequeñita. Bueno, de cierta forma se puede ver como súper sola, pero eso es literalmente lo que debería mostrar, no necesita mostrar nada más y tampoco distraerme con nada, porque a la hora del té lo único que yo quiero hacer en Pinterest en este caso es llegar a ver mis pines y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo este tema de cómo hacemos que el diseño sea estético, minimalista y que sea literalmente puntual y al grano con lo que queremos mostrar. La novena, aquí este tema también tiene que ver con los errores y es como también podemos decirle al usuario, oye, te equivocaste, te vamos a dar la oportunidad de que puedas corregir ese error. Entonces acá, por ejemplo, está Gmail, que si nosotros borramos en correo, que me ha pasado, a veces lo borro y digo, no, ese no era el que yo quería borrar, pues ahí me dice inmediatamente, oye, si te equivocaste, puedes devolverte, no hay ningún problema. Entonces ya también le da uno un fresquito como usuario, como, uff, de la que me salvé, ¿no? Entonces también podemos prevenir esos errores de lo que habíamos hablado antes, pero también ayudarle en caso de que se haya equivocado o haya hecho alguna acción innecesaria, pues oye, retoma y no hay ningún problema. Y la última es cómo nosotros podemos ayudar al usuario con también documentación. Es decir, si nosotros vamos a un buscador y empezamos a teclear, a escribir, pues digamos que para nosotros es un trabajo adicional, pero por ejemplo en esta aplicación que me encanta que se llama Color Hunt, es literalmente te arroja paletas de colores y me gusta mucho porque recién uno le da clic en la barrita de búsqueda, él te va arrojando como esos colores a los que tú puedes llegar a buscar o esas colecciones que puedes llegar a buscar. Entonces es muy fácil porque solamente con darle clic y luego nuevamente clic en alguna de nuestras opciones, ya tendríamos varias paletas de nuestro gusto. Entonces esto me encanta porque también le podemos ayudar con documentación. Por supuesto, esto no quiere decir que lo que vamos a hacer es llenar una pantalla y una aplicación de un montón de texto, sino que ciertas cositas que le vayan ayudando al usuario y le vayan indicando cómo hacer ciertas tareas. Entonces, todo este tema de las heurísticas es un tema que me ha ayudado también en lo personal, como desarrolladora frontend, a poder entender tanto el diseño de los diseñadores, por supuesto, y cómo nosotros también podemos integrarnos, porque no solamente es equipo de diseño y equipo de desarrollo, sino cómo podemos trabajar en conjunto y cómo también mi conocimiento como desarrolladora y el conocimiento de ellos como diseñadores se pueden integrar para mejorar, por supuesto, los productos. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Stefan, increíble. Oye, me ha encantado mucho el diseño de las slides. ¿Lo has dibujado tú a mano? Sí, yo ilustro, pues no es como que la super ilustración, pero me Wow. encanta mucho. Siento que dibujar No. es muy terapéutico. Así uno diga como yo no sé dibujar, es demasiado terapéutico. No, no, pues te ha quedado súper bonito porque es, justamente hablabas de esto, ¿no? Que es minimalista pero funcional, muestra lo que tiene que mostrar y te ha quedado muy, muy bonito. Así que nada, enhorabuena, muchas gracias. A la gente del chat le ha encantado, ¿eh? Le ha encantado. Estaba la gente de, no sabía que necesitaba esta charla. O gente que dice, estaba esperando todo el día solo por ver esta charla. También que les han encantado todos tus cursos de Platzi. Dice, yo conozco a Stephanie justamente del curso de Platzi que me enseñó tanto. Así que genial, genial. La gente la verdad es que estaba muy contenta. Así que muchísimas gracias, Stephanie. Muchas gracias por pasarte. Mira, de mis charlas más esperadas, muchas gracias, Steph. Pues aquí ya tienes. La gente, no, de verdad. Talento colombiano. Ahí está. Y hasta ha Ay, venido Óscar Barajas y ha dicho, soy tu fan, Stephanie. Así que imagínate, imagínate. ay, Mm. tan lindo, no, qué lindo ese apoyo y gracias, Midu, por este espacio, gracias por hacernos felices a nosotros los desarrolladores, compartir,
que todo este tiempo de pandemia literalmente fue como súper triste para todos, pero de verdad muchas gracias y gracias por ese contenido también que haces. Yo soy ahí pendiente de tu Twitter, pendiente de tus historias, mejor dicho, Guau, soy la más muchas pendiente y gracias. gracias de verdad porque No, no, pues nos muchas ayuda gracias a mucho, ti. nos inspira también. Pues muchas gracias. Y nos vemos en Colombia, en la PlatziCon, justamente. Así que nada, allí nos saludamos y nos vemos. Pues oye, un Claro abrazo que sí. enorme desde el otro lado del charco. Muchísimas gracias por pasarte y nos vemos en la siguiente. Cuídate Gracias mucho. a ti. Chao. Chao. Bueno, pues Stephanie Aguilar, madre mía, si no os interesaba la experiencia de usuario, yo creo que ahora sí, ¿vale? Ahora sí que sí. Bueno, amigos, voy a enseñaros un vídeo porque ya veis que ha ido pasando un montón de gente y tenemos todavía, nos queda la charla de Leo para que le des caña a tu currículum.